Bueno, hermanito, comenzamos el estudio de esta tarde de Romanos y realmente pues vamos a disfrutar mucho de este estudio. Creo que sí, que el Señor nos tiene muchas cosas que enseñar, así que le pedimos pues que el Señor nos dirija con su espíritu y nos enseñe y nos hable acerca de lo que tenemos que retener de su palabra y tenemos que quitar de lo que no es su palabra. Bueno, como hemos estado hablando ya en sesiones anteriores, pues hemos estado clarificando qué es el Evangelio, qué es la palabra, pues la palabra dada en la Escritura, es su instrucción, son los escritos, son los profetas, y estábamos viendo pues lo que dice Romanos 1:16, ¿vale? Y estamos desglosándolo. El último día estuvimos hablando del que dice el Romano 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, y estuvimos desglosando pues qué era eso de no avergonzarse, ¿no? Por parte del apóstol Pablo, ¿no? Hacíamos alusiones pues a lo que fue pues esa actitud entre otros de Pedro, ¿no? Que se venía atrás, ¿no? Se acobardaba o se avergonzaba, ¿no? De lo que el maestro, el Señor, pues había traído en cuanto a lo que era la tradición de los hombres, o la tradición en su caso, la tradición de los fariseos, ¿no? Y del judaísmo tradicional, de estos judaizantes, ¿no? Sabemos que Pedro, pues, cuando venían ellos, pues no quería comer con los gentiles, y luego si no estaban ellos, pues sí comía con ellos, ¿no? Entonces se ajustaba Pedro un poco, pues según estuviesen unos u otros, y entonces pues eso nos daba pie a pensar pues que el apóstol Pablo realmente condenó esto, como ya dice la Escritura, y que esto pues hizo que tuviesen una conversación pues entre Pablo y Pedro acerca de que esas cosas no debían ocurrir, ¿no? Y también pues estuvimos viendo otro ejemplo que el Señor también nos pone, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, no nos vamos a entretener, por supuesto, otra vez en decir lo que ya dijimos en la última sesión. También hablamos de qué es poder y que la palabra poder que utiliza aquí en el griego, pues la palabra dynamis, ¿vale? Digo dy porque es una Y que se pronuncia como una U francesa, ¿no? Y entonces nosotros solemos traducir como dynamis, ¿no? Mejor dicho, pronunciar como dynamis. Hablábamos de que este dynamis era un poder fuerte, un poder que estalla y que prorrumpe como en una energía, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y al fin y al cabo era un poder milagroso, ¿no? El Evangelio, la palabra de Dios, es un poder milagroso, ¿no? Que cambia vidas, ¿no? Porque es la vida de Dios que viene a vivir en la persona, ¿no? Que escucha el Evangelio y que lo obedece. Y todo esto mediante la obra redentora de nuestro Señor, ¿no? De Yeshua, el Mesías, ¿no? Y hablábamos también, citábamos Salmo 19:7, que decíamos que la ley de Yahvé es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Yahvé es fiel, que hace sabio al sencillo, y entonces lo relacionábamos pues con lo que está diciendo Romano 1:16, ¿no? Que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, ¿no? Y entonces estábamos en eso. También estuvimos comentando acerca de 2 de Timoteo 3:14-17 y 4:1-5 en cuanto a poder para salvación, y ahí estuvimos desglosando todo esto, ¿no? Y al fin y al cabo pues decíamos que las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿no? Y es esa sabiduría que nos da la palabra del Señor y que nos acerca pues al Redentor, ¿no? Y el Redentor nos libera, nos da esa fe que hace que podamos ser fieles a su palabra por medio de el Redentor, el Libertador, el Salvador, ¿no? Estuvimos hablando un poquito de esto y se me quedó una frase que se me pasó y no quiero que se quede en el olvido, como conclusión de lo que estuvimos viendo en este pasaje de 2 de Timoteo 3:14 al 4:5, y es que según lo que el apóstol Pablo le está enseñando e insistiendo, ¿no? a Timoteo,
es que es muy importante que hay que enseñar la palabra tal como viene en la palabra, y valga la redundancia, ¿no? Y refutar o desarmar toda doctrina extraña que es contraria a la palabra. Por eso es tan importante conocer la palabra, indagarla, examinarla, profundizarla, ¿no? Y todo esto, ¿no? Es muy importante porque si no, viene cualquier viento de doctrina y te hace tambalear y hace que tu fe no esté firme, ¿no? Y ahora habíamos también comentado que nos quedaba pendiente entonces quiénes son los judíos y quiénes son los griegos, ¿no? Pero antes de hablar directamente de quiénes son los judíos y quiénes son los griegos, tenemos que hacernos una pregunta, ¿no? Esta pregunta es, ¿con quién es el pacto? Es decir, ¿con quién es el nuevo pacto? Y vamos a irnos a Jeremías 31, del 31 al 33, que muchos de vosotros ya lo sabéis de memoria. Y este pasaje realmente nos habla y nos enseña acerca del propósito del Señor para su pueblo. Y es un pasaje realmente, ¿cómo te diría? Sorprendente, eso por supuesto, ¿no? Pero a la vez es de mucha luz, ¿no? De cuáles son los planes del Señor para su pueblo. Jeremías 31, 31 al 33, que dice: He aquí vienen días, declara Yahvé, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Con quién va a hacer el nuevo pacto? Eso dice ahí. Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron. Claro, ellos rompieron, ¿no? Y entonces, como lo rompieron, pues ya Dios los desechó. Pues no. Dice, aunque fui un esposo para ellos, declara Yahvé. Dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahvé. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esta frase de yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo sale en un montón de lugares y es una declaración acerca de esa intimidad, de ese amor que tiene Dios por su pueblo. Dios se declara que es el Dios de su pueblo Israel y su pueblo Israel, el Señor declara que ese es su pueblo, ¿no? Es lo que está diciendo aquí, ¿no? Y como dice el 33, porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Así que, a pesar de que había fracasado, de que la casa de Israel había cometido muchos pecados y eso había provocado una ruptura, pues de esa manera el Señor los tuvo en disciplina durante mucho tiempo y el Señor dijo pues que iba a renovar ese pacto con la casa de Israel, ¿no? Así que tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, que digamos la historia de lo que es el pueblo de Dios la tengamos muy en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Porque así entendemos lo que el Señor está haciendo con su pueblo, ¿no? Tenemos que tener muy claro lo que dice Primero de Reyes, capítulo 11, 12 y 13, porque en esos capítulos se nos revela algo histórico que ocurre en el pueblo de Dios que va a trascender a lo largo de la historia, y yo digo historia con mayúscula, y va a trascender a lo largo de todo el caminar de su pueblo. En Primero de Reyes 11, pues vemos como el rey Salomón pues se está corrompiendo por causa de que tuvo muchas mujeres extranjeras, cosa que el Señor había dicho que no podía ser así. Y estas mujeres extranjeras desviaron su corazón y entonces a causa de esto, de su corazón desviado, empezó a pecar, empezó a permitir que se colocaran altares de dioses falsos. Salomón permitió el culto a otras divinidades y entonces por el hecho de ser un rey
de un pueblo, el pecado no es solamente de ese rey. El pecado es el pecado del pueblo, porque él es la cabeza, ¿no?, de ese pueblo, ¿no? Y esto conllevó a la ruptura del reino, que vemos en el capítulo 12, es decir, en Primero de Reyes 12, y ahí vemos como el reino se desgaja cuando ya Salomón está a punto de morir, ¿no? Ya está para dejar este mundo. Y entonces se desgaja, o se requiebra, se deshace y se rompe en dos. Y en el capítulo 13 pues vemos cómo el profeta le está diciendo a Jeroboam lo que iba a ocurrir, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces vemos como estos sucesos que parecerían pues algo histórico que ha ocurrido, como otras muchas cosas que ha ocurrido en el pueblo de Dios, pues hay que ver qué malo era el pueblo de Dios, ¿no? Y qué corrompido se puso y todo eso. Que eso es cierto, pero la trascendencia que tiene esto para los sucesorios, ¿vale?, de la historia es muy grande, ¿no? Porque el hecho de que Salomón pecase divide el reino en dos. Entonces hay un reino que es el reino del norte, que es la casa de Israel o la casa de Efraín, que tiene adherido 10 de las 12 tribus. Y está el reino del sur, que es la casa de Judá, que tiene dos tribus, ¿vale? Está abajo, en el sur está la tribu de Judá, junto con la de Benjamín, y algunos de Leví, que también se vinieron aquí al reino del sur. Entonces esta división, pues, sucedió pues que estos reinos se estaban, podríamos decir, cada vez corrompiendo más, el reino del norte, el reino del sur, con una diferencia, y es que en el reino del norte nunca, ni un solo rey que hubo durante los siglos que duró, no hubo ni un solo rey que fuera temeroso de Dios. Sin embargo, en la casa de Judá, en el reino del sur, sí hubieron algunos reyes, pocos, que sí fueron temerosos de Dios. Y también no podemos olvidar pues el pacto que hizo Dios con David de que su reino no se iba a deshacer, sino que vendría más adelante, vendría un rey que haría que su reino fuese para siempre, ¿no? Ese rey, todo esto lo vemos en segundo de Samuel, capítulo 7, ¿vale? Cuando David le quiere hacer una casa al Señor, y Dios le dice, tú me vas a hacer una casa a mí. Y entonces, pues, pero por el hecho de esa intención, de ese deseo de David de hacerle casa al Eterno, pues el Señor se lo premia haciendo un pacto con él a perpetuidad de que habría un rey pues que estaría delante de su pueblo, ¿no? Para siempre, ¿no? Entonces tenemos este panorama, ¿no? Y como decía, ¿no?, este reino del norte que no tuvo ni un solo rey que fuese temeroso de Dios, pues consigue llegar al colmo de lo que es la perversión, y al punto de que el Señor dice que tiene que mandar pues disciplina, y tiene que mandar castigo al reino del norte, al punto de que hace que el reino de Asiria venga y arrase con ellos, se los lleve a sus tierras, ¿no? Con la característica de que los asirios lo que hacían con los cautivos de otras naciones, de otros lugares, se lo traían a sus tierras, pero lo dispersaban. No lo dejaban en comunidades que estuviesen todos juntitos, sino lo dispersaban pues precisamente para que se desarraigaran y perdiesen, conforme la sucesión de las generaciones, perdiesen su memoria histórica, por decirlo así, ¿no? Entonces, esa era la estrategia de Asiria, aparte de que era un imperio muy cruel con sus cautivos, con los que conquistaba y eso, y era muy cruel, ¿no? Entonces, pues así ocurrió. ¿Por qué? Porque fue una disciplina que Dios aplicó
a esa casa del norte por esa depravación tan exagerada a la que llegaron, ¿no? Cambiando las fiestas de día, como hizo Jeroboam, cambiando el lugar de culto. Todo esto lo empezó haciendo Jeroboam, que fue el primer rey que tuvo el reino del norte, pero sus sucesores fueron eso aumentándolo más y más, ¿no? Así que ese es el panorama que ocurre en el reino del norte. En el reino del sur también pecaron, como ya dije antes, pero el Señor tuvo misericordia, primero por el pacto que había hecho con David, y segundo también porque algunos reyes sí tuvieron temor de Dios, quisieron volver a la Torá, quisieron volver a la enseñanza, a la instrucción de Dios, pero nada más que ellos se morían, su sucesor otra vez desbarataba todo lo que sabía un poquito recomponer. Entonces eso provocó pues que viniese el pueblo de Babilonia, un poquito más, siglos más adelante de lo que ocurrió en el Reino del Norte, y Babilonia a la cabeza Nabucodonosor, pues aplicó disciplina igualmente, pero con la diferencia de que se lleva cautivo a los del Reino del Sur, pero sí los tiene en comunidades juntos. Y entonces ellos no pierden su identidad y además tuvieron 70 años, que era lo que Dios había prometido que ocurriría, y a los 70 años pudieron volver. No volvieron mucho a Israel, la verdad. Volvieron muy poco. Si no me equivoco, creo que fue un 3% los que volvieron. Los demás se quedaron allí un agustito en Babilonia. Y claro, también llevó a mezcolanza, llevó a pues aquellos a perder un poco su identidad, pero un poco, digo, ¿no? Así que ese es el panorama que tenemos, panorama histórico, pero tanto del Reino del Norte como del Reino del Sur, algunos sí perseveraron por mantener su identidad de origen, pues, de su padre Abraham, ¿no? Y como ya he dicho, el Señor, en Jeremías 31-33, está diciendo que va a hacer un pacto renovado, o un pacto nuevo con la casa de Judá y con la casa de Efraín, con la casa de Israel. Y esto alguien podría decir, bueno, pero eso ya es cosa del Antiguo Testamento y todo esto. Pero vamos a leerlo también en Hebreos capítulo 8, porque el autor de Hebreos está reafirmando estas enseñanzas que el Señor dio en el Antiguo Testamento, lo que llamamos el Antiguo Testamento, a través del profeta Jeremías, ¿no? Entonces, Hebreos 8, del 7 al 10, pues dice así: pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para el segundo. Ya hemos leído que el primer pacto pues se rompió por la perversión del corazón, como hemos visto en Jeremías 31, 31. Dice, vosotros que quebrantasteis mi pacto, ¿no? Así que tenía defecto. Versículo 8, Hebreos 8:8. Porque reprochándolos, él dice, mirad que vienen días, dice Yahvé, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No ha cambiado. El autor de Hebreos no cambia nada. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Y no me desentendí y yo me desentendí de ellos, dice Yahvé. Entonces aquí podría parecer, bueno, esto ya el Señor se ha desentendido de ellos, pero no es así. Dice, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahvé. Pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Veis? Entonces, no ha cambiado, no se ha quitado nada, ¿no? Así que la casa en el tiempo ya del apóstol Pablo, pues digamos que la casa de Judá, el apóstol Pablo la tiene allí cerca, pero la casa de Israel había sido dispersada, como ya hemos estado comentando a nivel histórico, ¿no? El mundo de cuando Pablo vivía era un mundo ideológicamente y filosóficamente de dominio griego, perdón. A nivel general, el mundo aquel era de dominio griego, de mentalidad, de ideología, filosofía, etc. Aunque militarmente y políticamente fuese Roma la que estaba allí gobernando e imperando, ¿no? Porque era un imperio.
Pero el mundo griego es el que ejerce su influencia y el que está ahí encima. Y ese mundo griego es donde está sumergido aquellos dispersos. Aquellos dispersos que primeramente con el reino asirio, pues había pasado ya muchos siglos, como pues ya ves tú, aquello cuando el reino asirio vino a conquistar y a llevarse al reino del norte fue en el 722 a.C., ¿no? La hegemonía griega, pues estamos hablando del siglo IV al siglo II a.C., ¿no? Entonces, había pasado 5 siglos, ¿no? Pero como he dicho, esa filosofía, esa historia, pues eran muy fuertes, ¿no? Al punto de que Roma no tenía su propia ideología o su propia filosofía, ni sus propios pensadores, sí los tenía, pero todo basado, ¿no? En la cultura griega. Porque la cultura griega no debemos olvidar que es una cultura que aún hasta los días de hoy todavía tiene hegemonía. Es verdad que hay influencias orientales y otro tipo de cosas, ¿no? Pero la cultura griega es muy fuerte hasta hoy en día. Y eso se nos mete a través de la sociedad. Ejemplo, pues por ejemplo el culto al cuerpo, ese hedonismo, en fin, y otras cosas, ¿no? Pero hay mucha influencia griega, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? Como estamos diciendo ya a nivel histórico, en el tiempo de Pablo, pues ocurre lo mismo, ¿no? Los griegos tienen una fuerza muy grande y entonces el pueblo disperso, el pueblo de Dios disperso, ya que ya se ha, ¿cómo se diría? Ha perdido sus raíces, tiene una influencia griega grande. Entonces, de ahí que el apóstol Pablo está diciendo al judío primeramente, que son los que tiene ahí al lado, y al griego, que son los del mundo dominante de la ideología. Pero ¿quiénes son los griegos en el Nuevo Testamento? Y esto es algo muy importante que lo entendamos bien, porque va a requerir un cambio de paradigma enorme, que nos va a cambiar mucho la perspectiva de cómo lo aprendimos en otros tiempos a cómo realmente la escritura lo enseña, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ir viendo a través de la escritura y también otros escritos históricos de quiénes son estos griegos, ¿no? Pero vamos a empezar con lo que dice Juan capítulo 10, versículo 16, que dice así. También está hablando el Señor, está hablando Jesús, que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Subrayamos esta frase, tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes serán esas ovejas? Vale, pues vamos un poquito atrás, un poquito antes. Juan capítulo 7, versículo 33 al 35, que dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis, y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá éste? Que no lo hallemos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos? ¿Enseñará a los griegos? O sea que realmente estos fariseos, estos religiosos, sabían perfectamente que los que se habían dispersado estaban entre los griegos. Y ellos estaban pensando, este Mesías, bueno, este Mesías no, ellos no lo reconocían como Mesías, este maestro va a irse a enseñarle ahora a los que están dispersos, y ¿por qué no enseña aquí? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Así que esas son las otras ovejas que Yeshua menciona que él debe buscar, ¿no? Y como ya he dicho antes, los judíos sabían perfectamente que el rey David debía volver, o debía venir, si el rey David debía venir a reconstruir de nuevo el reino, a levantar el tabernáculo caído de David y a recuperar las 12 tribus y reinar sobre ellas. Entre otros profetas, pues lo leemos en Amós 9, del 7 al 15. Entonces, y en cuanto a que David debía reconstruir el reino, lo vemos en 2 de Samuel, capítulo 7, que ya lo mencioné antes. Así que ellos saben que el reino se tiene que volver a construir, con las 12 tribus, no solamente con los judíos.
con las 12 tribus. Y entonces están diciendo, ¿este va a ser que se va a ir en busca de los griegos, de los dispersos? Esa palabra dispersos es realmente clave, ¿vale? Y vamos a seguir viendo otro ejemplo, ¿no? Pero también decir eso, que si hoy día, 2000 años más tarde, están dispersas las 12 tribus de Israel, pues claro, en aquella época estaban no tan dispersas, porque con el tiempo se van dispersando más. Estaban más localizadas, ¿no? Más localizadas. Vamos a leer ahora en Ezequiel, capítulo 37. Es un capítulo, bueno, Ezequiel es un profeta que trae mucha revelación. Los capítulos 34, 35, 36, 37, ¿vale? Esos son capítulos clave que hay que meditar, ¿vale? Pero este capítulo 37, que nos habla de los huesos secos, que van a volver a tener vida, etcétera, etcétera, y luego declara, y esos huesos secos no son nada más y nada menos que Israel, ¿no? Que el pueblo de Israel. Pues en esta segunda parte de Ezequiel 37, pues vamos a ver qué es lo que se nos está declarando, ¿no? Voy a leerlo y conforme voy leyendo voy comentando para no utilizar demasiado tiempo. Y dice así, versículo 15, 37:15 de Ezequiel. Y vino a mí la palabra de Yahvé diciendo, y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella, ¿vale? Coge un palo, nosotros diríamos un palo, de una rama de un árbol, y escribe en ella, para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros, ¿vale? Eso escribe en esa vara. Toma luego otra vara y escribe en ella, para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros, ¿vale? Ahí están esas dos varas, y le dice, versículo 17, júntalas la una con la otra en una sola vara, para que sean una sola en tu mano, ¿vale? Entonces el profeta pues haría esto, cogería esas dos varas y las juntaría como una sola. Versículo 18. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo, ¿no nos explicarás qué quiere decir con esto? Porque sabéis que estos profetas, Jeremías, Ezequiel, Isaías, el Señor lo usó como realmente instructores, ¿no? Maestros, ¿no? Que enseñaban con muchos ejemplos visibles, ¿no? Para provocar el diálogo, ¿no? Y provocar las preguntas, ¿no? Entonces, pues, imaginaros este profeta, pues con las dos varas en la mano y yendo pues, por las calles de donde él vivía y las calles de la ciudad, y la gente diciendo, ¿qué nos vas a enseñar? ¿Esto qué es lo que es, no? Versículo 19. Diles, así dice Yahvé Dios, he aquí tomaré la vara de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros. Ahí está haciendo alusión al reino del norte, ¿vale? De la mano de Efraín y las tribus de Israel, que eran las 10 que se fueron, sus compañeros. Las pondré con la vara de Judá, y las haré una sola vara, y serán una en mi mano. Ya sabemos que en el tiempo de Ezequiel están ya los reinos divididos, el reino de Israel está a punto ya de zozobrar, y entonces pues viene el profeta y está diciendo, voy a hacer, con los dos reinos voy a hacer solo uno. Versículo 20. Y las varas en que escribas estarán en tu mano, a la vista de ellos, y diles, así dice Yahvé Dios, he aquí tomaré de los hijos de Israel, de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes, y los traeré a su propia tierra. Esto era la profecía que el Señor estaba emitiendo a través del profeta Ezequiel. Es decir, vais a ser dispersos. Esa es parte del castigo que voy a ejercer sobre vosotros, pero no os voy a dejar por ahí tirado. Voy a volver a leer este versículo 21 que es clave. Y diles, así dice Yahvé Dios, no otro. He aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los recogeré de todas partes
y los traeré a su propia tierra. ¿Por qué? Porque el Señor tenía una promesa hecha con su siervo Abraham. Versículo 22. Y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Vale? O sea que aquí está aplicando el Señor aquella profecía que ya le dijo a David, que iba a traer un rey, que iba a tener a todos juntos, y aquí lo está volviendo a afirmar. Haré de ellos una nación, de aquellas dos que estaban separadas, dice, una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será su rey, de todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. La división vino por culpa del pecado. Y viene uno, que es un rey, que es el Mesías, que es Yeshua, que significa salvación, libertador, ¿vale? Él es el que viene a unirlos como una sola nación. Versículo 23. No se contaminarán más con sus ídolos, que fue la causa de la división, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones. Eso es lo que provocó todo el desastre. Sino que los libraré o los salvaré, aquí dice en esta versión, la Biblia de las Américas, de todos los lugares. En la de Reina Valera dice de todas sus rebeliones, pero está mirando en diferentes versiones y se repite mucho más esta frase. Así que lo voy a volver a leer. Sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré. Es decir, que va a venir un libertador, que va a venir un salvador, salvación, Yeshua, Jesús, que los va a librar, que nos va a librar de todos los lugares en que pecamos y nos va a limpiar. Y eso es lo que el Señor está haciendo. Por eso está buscando a sus ovejas que están dispersas. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Lo mismo que hemos leído en Jeremías. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Porque Dios solamente tiene un pueblo, que es el pueblo de Israel, al cual llamó. Y nosotros somos injertados, como veremos más adelante, en la epístola que estamos estudiando de Romanos, ¿no? Así que, repito, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. El Señor tiene compromiso con su pueblo. Y que su pueblo sea luz para las naciones. Versículo 24. Mi siervo David, que el nombre de David, sabéis que significa amado. Vamos a leerlo así. Mi siervo amado. ¿Quién es su siervo amado? Pues el Señor. Será rey sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Quién es ese solo pastor? Yeshua. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Porque ese rey también trae una constitución, que son sus ordenanzas, sus estatutos, sus mandamientos, y hay que cumplirlo. Versículo 25. Y habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob. Era la tierra de la promesa, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo amado, mi siervo David, será su príncipe para siempre. Él va a reinar. Y haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre, porque ese siempre ha sido el deseo del Señor, habitar en medio de su pueblo, y lo va a conseguir cuando la nueva Jerusalén baje del cielo. 27. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Se vuelve a repetir esta frase. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Un solo Dios, un solo pueblo. El Señor no quiere dos pueblos, no quiere dos pueblos divididos, rotos, quiere uno solo, porque Él llamó a una sola nación. Y Él solo tiene una novia, que es su pueblo. Y versículo 28, y las naciones sabrán que yo, Yahvé, santifico, ¿a quién? ¿A Israel? ¿Santifico a los gentiles? ¿Qué dice aquí? Que yo santifico a Israel, cuando mi santuario
esté en medio de ellos para siempre. Es decir, que su santuario cuando esté aquí en la tierra, cuando haya bajado, estará en medio de su pueblo Israel. Eso es lo que está diciendo aquí el profeta, ¿no? No tenemos que darle muchas vueltas, ¿no? Lo que tenemos que es entender qué está queriendo decir el Señor aquí para que nosotros lo apliquemos, ¿no? Así que el Señor envía a su Salvador, a su Libertador, para sacarlo de sus lugares y los limpiará. Esos son versículos clave, ¿no? El versículo 23, el versículo 21, el versículo 22 son clave, ¿no? Que tenemos que tener muy en cuenta. Así que de esta manera vamos entendiendo, mejor dicho, quiénes son esos dispersos, que son estos que están difuminados, pero que el Señor dice, los voy a volver a traer y voy a mandar a mi Libertador, a mi Salvador, a mandar a recoger a esas otras ovejas. Vuelvo a recordar este Juan 10:16 que dice, también tengo otras ovejas que no son de redil, no solamente la casa de Judá, sino la casa de Israel. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Lo que hemos leído aquí, un solo rebaño y un solo pastor. Es lo que estábamos leyendo en Ezequiel 37, y eso es lo que el Señor está diciendo aquí en Juan 10:16. Vemos cómo casa todo, ¿verdad? Bueno, pues hay todavía más. Hay un documento realmente revelador que cuando yo lo escuché, lo leí de otro hermano, para mí fue rompedor. Y yo creo que también para vosotros, ¿no? Sabemos que hay un periodo en la historia del pueblo de Dios que le llamamos el pueblo intertestamentario, se llama así, porque está desde que termina lo que se escribió en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Hubo un parón de revelación por parte de Dios de unos 400 años hasta que se vuelve otra vez, el Señor vuelve a revelarse a través primeramente pues de sus discípulos, de sus apóstoles, mejor dicho, ¿no? Y entonces pues hay un parón de 400 años, pero hay libros históricos que, insisto y subrayo, que no digo que sean inspirados, no son libros inspirados por Dios, pero sí son libros históricos que hay que consultar porque habla de qué ocurrió en esos 400 años, ¿no? Para entender bien qué ha pasado, ¿no? Porque se termina lo que llamamos el Antiguo Testamento y empieza lo que llamamos el Nuevo Testamento y ahí hay cosas que son diferentes. Y aquí hay cosas que tú ves en Mateo o el Evangelio en general que están establecidas que no se ha mencionado en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué ha pasado en mitad del camino, no? Pues hay libros históricos como es Primera de Macabeo y Segunda de Macabeo que nos explica acerca de esto escrito. También están los escritos que escribe Flavio Josefo, que es un historiador, y tiene un libro, él escribe un libro bastante extenso que se llama Historia de los Judíos, que viene a contar pues desde que el Señor llama a Abraham, todo lo que sucede, que evidentemente lo tenemos escrito en la Biblia, pero también Flavio Josefo escribe lo que sucedió en este espacio de tiempo donde no hay revelación divina, ¿no? Entonces, pues, ya digo, hay libros históricos que nos ayudan a entender qué ha pasado en mitad del camino, hasta que llega el Señor y ya pues se encuentra cosas que no están antes. Entonces, leyendo en Primera de Macabeos, capítulo 12, versículo 1 al 23, pues vamos a ver cosas revelaciones en la palabra, borro esta palabra, enseñanzas o escritos que nos dicen cosas que ocurrieron que son realmente muy importantes de tenerla en cuenta, ¿no? Dice así, Primero de Macabeo, capítulo 12, versículo 1 al 23. Dice, sí, Jonatán, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, pues viendo favorable la circunstancia, escogió unos cuantos hombres y los envió a Roma para confirmar y renovar el tratado de amistad. Una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué tiene que ver un sumo sacerdote para que envíe unos cuantos hombres a Roma? Claro, Roma aquí en este tiempo no es el Imperio Romano, ¿vale? Porque estamos hablando de siglos antes de Cristo, ¿vale?
Entonces, pongamos que podría ser 200 años antes de Cristo, 300, no he mirado exactamente la cronología, pero podría ser más o menos por ahí. Entonces Roma está empezando, quizás Roma en su inicio fue un reino, luego fue una república y luego por último fue un imperio, ¿no? Así que Roma está, pues, quizás en la república, me imagino. Entonces, va a confirmar y renovar un tratado de amistad, pero eso cómo puede ser con los romanos. Vamos a seguir leyendo. Versículo 2 de este primero de Macabeos, capítulo 12, perdón, 12:2. Con el mismo propósito envió también cartas a Esparta y a otros lugares. O sea que también envía cartas a Esparta, que está al sur de la península de Grecia, y a otros lugares. Dice, los embajadores fueron a Roma, entraron en el Senado y dijeron, pero entran en el Senado donde están los gobernadores de la República. Y dicen, el sumo sacerdote Jonatán y la nación de los judíos nos han enviado a renovar el tratado de amistad y el pacto que habíamos hecho anteriormente. O sea que había habido un pacto antes y quieren renovar el pacto de amistad con los romanos. Qué cosa más extraña, ¿no? Versículo 4. Los romanos les dieron salvoconductos para las autoridades de los diversos sitios en los que les recomendaban que dejaran a los embajadores hacer su viaje en paz hasta Judea. O sea que para que fueran y vinieran bien y no tuvieran problemas, que tenían permiso de los romanos y así que irían a Esparta. Y dice, versículo 5, esta es la copia de la carta que Jonatán envió a los de Esparta. Va a pasar por Roma y ahora va para Esparta. Y dice, el sumo sacerdote Jonatán, el consejo de ancianos de la nación y los sacerdotes y todo el pueblo judío saludan a sus hermanos los espartanos. ¿Hermanos los espartanos? Y luego también tratado de amistad con los romanos, que también lo llama hermano. Qué extraño, ¿no? Versículo 7. Sigue contando el sacerdote Jonatán. Ya en una ocasión anterior, el rey Ario de Esparta había enviado una carta al sumo sacerdote Onías, que era el sumo sacerdote anterior a este Jonatán, y sigue diciendo, para asegurarnos que ustedes nos consideran como hermanos. El texto de esta carta se copia más adelante. Está escribiendo el sumo sacerdote Jonatán. Onías recibió con honores al enviado y aceptó la carta en que se exponían los términos del pacto y la amistad. Aunque nosotros no tenemos necesidad de estas cosas, pues buscamos nuestro apoyo en los libros sagrados que poseemos, es decir, los escritos de Moisés, los escritos de los profetas, etc. Hemos decidido enviar a ustedes una delegación para que renueve nuestra fraternidad y amistad. O sea que hay un interés específico por parte de este sumo sacerdote Jonatán y el anterior Onías, a fin de que no se enfríen nuestras relaciones, pues ha pasado ya mucho tiempo desde la primera carta de ustedes. Nosotros no dejamos de acordarnos continuamente de ustedes en nuestras fiestas y demás días apropiados. O sea que se acuerdan de ellos. En las fiestas de Yahvé se acuerdan el pueblo judío de aquellos, de los de Roma y de los de Esparta, con los cuales tenía tratado de amistad y le llama hermano y se acuerda de ellos en las fiestas. Y dice que también se acuerdan cuando ofrecemos nuestros sacrificios y en nuestras oraciones. Y dice, como es justo y conveniente hacerlo por los hermanos. Es extraño, ¿verdad? Que hayan puesto esto, dijeran esto, ¿no? Seguimos leyendo. Nos alegramos de la fama que tienen ustedes. Por nuestra parte, nos hemos visto rodeados de innumerables dificultades y guerras. Sí, porque había habido otros invasores y todo esto. Por ejemplo, los griegos y todo esto. Los reyes que nos rodean nos han estado atacando. Nosotros no hemos querido molestarlos a ustedes, ni a nuestros otros aliados y amigos en estas guerras, pues tenemos la ayuda divina. Y Dios nos ha librado de nuestros enemigos y los ha humillado. Es decir, que por parte de este sumo sacerdote y el reino de Judá, de aquella época, no están buscando alianza para tener una protección, ni fuerza militar, ni todo esto. No están buscando eso. Lo que quieren es un tratado de amistad y, como ha dicho antes, ¿no? Que lo tienen en cuenta en sus oraciones, se acuerdan de ellos en las fiestas, en los días señalados. ¿Eso qué es lo que es? Seguimos leyendo. Hemos escogido a Numenio, hijo de Antíoco, y Antípatro, hijo de Jasón, y los hemos enviado a Roma para renovar la amistad y el pacto que habíamos acordado anteriormente con los romanos. También les ordenamos que fueran a Esparta a saludarlo a ustedes
y entregarles nuestras cartas, con las que queremos renovar nuestra fraternidad. Tanto interés, ¿verdad? Les agradeceremos que nos den una respuesta a ellas. Y ahora pues sigue escribiendo y dice, esta es la copia de la carta enviada a Onías, es decir, la carta que le enviaron los espartanos al sumo sacerdote Onías, que era la anterior a Jonatán. Y dice así esta copia de la carta. Ario, rey de Esparta, saluda al sumo sacerdote Onías. Y fíjate lo que dice ahora, pon mucha atención. He descubierto un documento en el que se muestra que los espartanos y los judíos somos hermanos, descendientes todos de Abraham. ¿Cómo te quedas? Yo me quedo helado. Sigue diciendo, ahora que he tenido noticia de esto, les agradecería a ustedes que me escriban y me informen de cómo se encuentran. Por mi parte les escribo, si el ganado de ustedes y todos sus bienes son nuestros, también lo nuestro es de ustedes. Así pues, he dado órdenes de que les comuniquen este mensaje. Fíjate bien, o sea que este rey que se llama Ario, que es de Esparta, y dice que ha descubierto un documento en el que se muestra que los espartanos y los judíos eran hermanos descendientes todos de Abraham. O sea que vivían allí al sur de la península de Grecia. Y los romanos, aquello a lo que escribe, es igual. Son descendientes de aquellos dispersos. Y por eso les llaman hermanos. ¿Cómo nos quedamos? Yo me quedo a cuadro. Pues esas son esas ovejas perdidas que el Señor vino a llamar y que hoy día sigue llamando. Así que aquí paramos para no hacerlo muy largo y ya la próxima sesión todavía seguiremos viendo más textos, pero esta vez seguimos con la Biblia para que también tengamos enseñanza y respaldo de la que la propia Biblia nos está hablando de estas cosas. Pues que el Señor nos ayude, nos siga hablando a nuestro corazón, a nuestra mente, y que el Señor pues se siga revelando a través de sus escrituras, tal y como Él habló y tal y como Él quiere ser conocido. Pues que al Señor sea la gloria.